Pues bien, Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, pues participó recientemente en una entrevista con el buen amigo Fausto Rosario de Acento. En esa entrevista, él tocó varios temas del sector eléctrico, porque el Ministerio de Energía y Minas se ha apropiado de lo que son las funciones, tanto las funciones que le otorga la ley, de acuerdo a pues la normativa vigente que debe llevar a cabo a partir de lo que es la creación de esa institución y de que terminara un plazo que se había entregado para que pudiera continuar la CDE llevando a cabo esas funciones, pues se ha apropiado de esas funciones y de otras más, de otras funciones adicionales que tiene que llevar a cabo la CDE y que él se ha apropiado. Incluso se apropió hasta del edificio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Cambió el letrero de CDE por el Ministerio de Energía y Minas. Bien, pues Antonio Almonte en esa entrevista, que toca varios puntos, comete varios errores que revelan que todavía no domina correctamente lo que es el sector eléctrico. No domina en su totalidad las diferentes áreas, no domina lo que es el área de la distribución, no domina el área de lo que es la generación y transmisión, etcétera. Bien, yo me quiero concentrar fundamentalmente en una afirmación. Hay otras, bueno, yo voy a tocar dos, pero hay una que es la que yo quiero hacer mayor énfasis y que durante todo el día pues he estado tuiteando, aclarándole al público y además informando que hoy, ahora, esta noche aquí por Tecnopol, pues le iba a aclarar nueva vez al ministro de Energía y Minas en qué consistía su error. Él dijo en esa entrevista, ya casi al final, los últimos minutos, dice que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales le había pagado al consorcio contratista, constructor de la central termoeléctrica Punta Catalina, un monto superior a los 800 millones adicionales por encima de lo que establecía el contrato de EPC. El contrato de EPC establecía 1.945 millones de dólares. Oigan bien, 1.945 millones de dólares por la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Él mismo reconoce en esa entrevista que debido a que no se pudo concluir la construcción de la planta, se generó unos costos adicionales que alguien tenía que pagar. Él lo dice, incluso hasta reconoce que una parte de eso tenía que pagarlo la CDE. Ahora, él dice posteriormente que se pagaron 800 millones de dólares. Y yo voy a demostrarle, nueva vez lo digo, pero ya ahora lo voy a hacer todavía más público y con más detalle, pues que se equivocó el ministro de Energía y Minas. Yo espero, porque cuando estuve tuiteando, lo añadí varias veces, le di mention, lo marqué para que le llegara directamente el tweet a él, de que yo iba a estar hablando, y espero que en este preámbulo, en esta introducción que estoy haciendo, le dé tiempo a sentarse y escuchar la explicación, porque un ministro, oigan bien, un ministro de Energía y Minas que quiere tomar el control de lo que es la corporación y las funciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, no puede cometer estos errores. No lo puede cometer. No puede cometer estos errores. Porque ya tiene un mes en el cargo y ya debía saber exactamente el monto pagado. Oigan bien, ya Antonio Almonte debe saber a esta fecha, 30 días después de que tomó el control de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ya él debe saber exactamente lo que se pagó por encima del contrato EPC a el contratista, es decir, al consorcio constructor de la central termoeléctrica Punta Catalina. Ya a esta fecha, ya él lo debe saber. Es más, yo tengo información que él recibió un informe preciso donde está detallado todos los pagos que se realizaron. Todos. Es decir, que él conoce muy bien el monto total que se le ha pagado al contratista. Y la pregunta que habría que hacerse es,
¿por qué entonces sigue diciendo algo que es totalmente incorrecto? Me gustaría y espero, y le voy a dar quizás 30 segundos más, para que el propio presidente Luis Abinader me escuche. Me gustaría que me escuche, porque este es un mensaje que yo creo que debe llegarle a él directamente, no solamente al ministro, no, ya está bueno, porque ya le he corregido varias ocasiones al ministro. No es bueno decir mentira, no, porque inmediatamente, si es una mentira que atañe a la central termoeléctrica Punta Catalina y más al papel que uno jugó en esa empresa, obviamente que inmediatamente se lo voy a demostrar frente al pueblo dominicano que se equivoca el ingeniero Almonte. Entonces, ahora yo voy a presentar una hojita de Excel donde yo voy a poner qué dice Antonio Almonte, por qué lo dice, dónde está su error, y luego voy a decir la verdad. ¿Qué fue lo que realmente se pagó por encima del contrato EPC? Miren, yo voy ahora a compartirle pantalla. Voy a compartir esta pantalla, que es la pantalla de una hoja de Excel. Miren, Antonio Almonte ha dicho en diversas ocasiones, pero ahora lo más reciente fue en esta entrevista que le dio a Fausto Rosario de Acento, que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales le ha pagado por encima del contrato de EPC, que es 1.945 millones de dólares, le ha pagado 823.4 millones. Él dijo 800 millones, y eso es lo que está circulando, 800 millones de dólares más. Cuando lo decía en campaña, estaba bien que lo dijera, porque estaba en campaña y no tenía los datos precisos. Pero ahora, ya como ministro y encargado de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ya debe tener el dato correcto. Y si ya tiene el dato correcto, la gente, al escuchar al ministro hablar de esta cifra, lo debe dar por bueno y válido. Pero voy a demostrarle al país que este dato que está suministrando Antonio Almonte al país es incorrecto. Y también el que le suministró en su momento al presidente Luis Abinader también es incorrecto. Miren, dice Antonio Almonte que se ha pagado 823.4 millones de dólares. E insinúa también en sus palabras que si hay algo pecaminoso, pues inmediatamente lo hará presentar a la justicia. Perfecto, no hay ningún problema. Pero lo primero es que no se han pagado 823.4 millones de dólares. Y yo le voy a demostrar, en primer lugar, de dónde saca ese número Antonio Almonte. Mire, Antonio Almonte parte del hecho de que el 14 de octubre del año 2019, el ministro de Hacienda de ese entonces, Donald Guerrero, envió una carta a la CDE donde decía, miren, ya se le ha desembolsado al contratista un monto que se debe utilizar para capitalizarlo ya en la conformación de la empresa. Una parte se iba a constituir propiamente como acciones y otra parte se iba a constituir en forma de deuda. Ese iba a tener el respaldo de todos los activos de la central termoeléctrica Punta Catalina. En ese momento ya se había invertido 2.372.9 millones de dólares. Si se compara con los 1945, dice Antonio Almonte, que ya se ha pagado por encima del EPC a esa fecha 427.9 millones de dólares. Posteriormente, en marzo de este año, culmina un proceso muy largo de disputa con el consorcio y termina en la ciudad de Nueva York. Esa disputa establece que se reconoce que hay que realizar un pago por encima de 1.945 millones de dólares, equivalente a 395.5 millones de dólares. Entonces, en base a esa información, Antonio Almonte toma estos dos números, los suma y dice que se ha pagado un sobrecosto de 823.4 millones de dólares. Ahí es de donde sale la cifra de Antonio Almonte. Los 823.4 es porque hay una carta de Hacienda que establece a el 14 de octubre que se han pagado 2.372.9. Él dice que si se compara con los 1945, hay ya un pago por encima de esos 1945 de 427.9.
si se le suman los 395.5 que se acordó en Nueva York para terminar la disputa, pues entonces eso hace un total de 823.4 millones de dólares. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, a pesar de que ya se le ha aclarado, incluso en la misma CDE, ya él recibió un informe donde eso se le demuestra que es falso. Pero bueno, él sigue insistiendo y por lo tanto estoy aquí frente al país aclarándole a Antonio Almonte, y que por favor me gustaría que el presidente Luis Abinader escuche esta explicación para que por favor lo llame y que le diga: no sigas diciendo disparates, porque definitivamente eso no nos conviene. No conviene porque te van a seguir demostrando públicamente que estás equivocado. Pues bien, vuelvo entonces a lo que sería esta hoja de Excel. Bien, ese es el dato de 823.4 que dice Antonio Almonte. Entonces vamos a ver ahora cuál es la realidad. En esa carta de Hacienda de Donald Guerrero, 2.372.9, ¿en qué consistía? Los montos que había ahí. Había 1.944.7 millones de dólares correspondientes a pagos del contrato EPC. Pero había también en ese monto 72.5 millones que corresponden también al contrato EPC, que es la fórmula polinómica o reajuste por inflación. Porque una cosa es contratar en el año 2013 y otra cosa es ejecutar hasta el año 2017, 2018, 2019, 2020, y eso se iba ajustando de acuerdo al contrato con esa fórmula polinómica, y ya se había pagado 72.5 millones de dólares. No solamente eso, sino, y aquí está el gran error de Antonio Almonte, eso incluía también 328.8 correspondiente al fondo contingente de 336 millones de dólares que se había creado para adelantar la obra y no detenerla en el tiempo en que se estaba llevando a cabo la disputa contra el consorcio. Para evitar que se detuviera la obra, se creó un fondo contingente de 336 millones de dólares, de los cuales ya se habían pagado al 14 de octubre los 328.8. Al momento de esa carta, del 14 de octubre, se habían pagado 328.8. Y la fecha de los aportes era hasta el 5 de octubre. Bien. Y variaciones, cómputos volumétricos de terrenos, así como también unas adecuaciones que se le hicieron a unas subestaciones, 27 millones de dólares. Si yo sumo todo esto acá, me da los 2.372.9. Ahora, ¿dónde está el gran error de Antonio Almonte? Que en los 395 que él dice que se le debe sumar a estos 427.9 que corresponden a la carta que manda Donald Guerrero, es que en estos 395.5 está incluido el fondo contingente, y también está incluido en estos 427.9, también está incluido el fondo contingente. Es decir, que Antonio Almonte está sumando dos veces, pero esto se le ha dicho a Antonio Almonte, se le ha dicho. Entonces yo le voy a decir por enésima vez, y no me voy a cansar de decirlo, ¿cuál es la realidad? Miren aquí, ¿qué es lo que finalmente se va a pagar por Punta Catalina? Miren, el monto que se va a pagar por Punta Catalina es este: 1.945 millones de dólares, 1.945 millones de dólares por el contrato EPC. Por el ajuste de la fórmula polinómica o reajuste por inflación, 86.5 millones de dólares. Por la resolución de la disputa en Nueva York, lo cual incluye los 336 millones de dólares, 395.5 millones de dólares. Y por variaciones, 27 millones de dólares. Si yo sumo todo eso, ahí está el monto: 2.454 millones de dólares. Ese es el monto que finalmente se le pagó al contratista, 2.454 millones de dólares. Si yo tomo 1.945 y esos 1.945, yo calculo la diferencia entre los 2.454 y los 1.945, fueron al final 508.96 millones de dólares. Es decir, no fue 823 millones de dólares adicionales, no.
Lo que se pagó adicional es 395.5. ¿Por qué digo esto? Porque esto incluye, estos 508, incluye 86.5 que por contrato había que pagarlo e incluye variaciones de 27 millones. Es decir, que esos 508.96, si yo le quito los 86.5 millones de dólares por reajuste, por inflación, que está incluido en el contrato, y le quito estas variaciones al contrato original de 27 millones de dólares, porque son obras adicionales, me queda al final 395 millones de dólares. Pero esos 395 millones de dólares, si le quito los 336 millones de dólares del fondo contingente, queda lo que únicamente se pagó después del acuerdo en Nueva York, que fue 59 millones de dólares. 59 millones de dólares, esa planta lo genera en un par de meses, en un mes y medio de operación. Esa planta genera más de 40 millones de dólares de ingresos. Oigan bien, esa planta genera más de 40 millones de dólares de ingresos al mes. Al año está generando 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Un beneficio de 250 millones de dólares. Entonces, tener la unidad número 2, que era la que ya finalmente quedaba en manos del consorcio, por 59 millones de dólares adicionales que se pagó en Nueva York, era un tremendo negocio, porque se iba a poder recuperar rápidamente esos recursos, como de hecho ya se recuperó. Al mes de julio, óigame bien, al mes de julio, entre enero y julio de este año, se había transferido ya por parte de la Central Termoeléctrica Punta Catalina al gobierno dominicano en forma de beneficio directo 105 millones de dólares. 105 millones de dólares. Oigan bien, Punta Catalina le había transferido al gobierno de enero a julio 105 millones de dólares. De tal manera que es una empresa extraordinariamente rentable, y por lo tanto estas inversiones se van a pagar muy rápidamente. Ahora, queda demostrado ya que esa afirmación de Antonio Almonte de que se pagaron 823.4 millones de dólares adicionales es totalmente incorrecta. Lo que se pagó adicional es 395.5 millones de dólares, porque lo otro, el ajuste por inflación, está en el contrato y él lo sabe muy bien, y las variaciones están aprobadas y él lo sabe muy bien. Ahora, el monto total de Punta Catalina son 2.454, 2.455 millones de dólares, redondeando. Ahora, 2.455 millones de dólares, está muy lejos de eso que él mismo dice que son 3.300, 3.400 millones de dólares, no sé hasta dónde va a llegar. Entonces, cuando yo veo que ya como ministro sigue diciendo lo mismo, uno llega a pensar, ¿y cuál es el interés? ¿Cuál es el objetivo de decir que Punta Catalina se le pagó 800 millones de dólares adicionales al contratista? ¿Cuál es el objetivo de eso? Porque eso es un disparate. Lo que se le pagó adicional es 395.5 millones de dólares. Eso fue lo que se le pagó al contratista adicional a lo que establece el contrato de EPC. Se le pagó 395.5 millones de dólares, no 823 millones de dólares como dice Antonio Almonte. Dicho esto, paso a otro tema ahora también con Antonio Almonte, antes de irnos a la pausa. Oigan bien esto. Dice Antonio Almonte que Punta Catalina, en esa misma entrevista, opera 2 días y deja de operar 3 días. Mire, eso es totalmente falso y se puede demostrar fácilmente. En los meses de mayo, junio y julio, se produjo en promedio, las dos unidades, 460 gigavatios de electricidad. Nunca antes en la historia se había generado tanta electricidad por parte de una central eléctrica en el país. 460 gigavatios en ese periodo. Promedio mensual. Representando
más del 30% de toda la electricidad del sistema eléctrico nacional interconectado. Entonces, la afirmación de que opera 2 días y que deja de operar 3 días es totalmente falsa también. Totalmente falsa. Totalmente falsa. Miren, ahora mismo hay unos apagones terribles en el país. Terribles, terribles. ¿Saben por qué están esos apagones ocurriendo? AES Andrés, que tiene 2 componentes. Uno, la turbina a gas, y otro, la turbina a vapor, que es el cierre del ciclo combinado. La turbina a gas es la única que está operando. La turbina a vapor no está operando. Eso significa 150 megavatios menos para el CENI. Otra planta, Cogentrix, que ahora se llama CESPEN. CESPEN produce 300 megavatios. Están fuera. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo de diésel a gas natural. Se está convirtiendo a gas natural. Y por eso tampoco están esos 300 megavatios. Pero DPP también ha tenido unos inconvenientes y está fuera. Solamente esta mañana estaba produciendo 138 megavatios. Y así hay otras plantas. Hay electricidad. Ustedes dicen, hay apagones, ¿es verdad? Sí, es verdad. Sin lugar a dudas, hay apagones. Pero el gobierno no ha sabido explicar eso, que es por la salida de estas empresas privadas. Algunas en mantenimiento, otras por situaciones de fuerza mayor que le impiden pues suplir electricidad. Si se le daña, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, fajarse a trabajar para poderla poner en marcha. Ahora, ¿saben por qué hay electricidad en este país? Principalmente por la central termoeléctrica Punta Catalina. Entonces no es justo que Antonio Almonte se presente en un programa a decir que Punta Catalina opera 2 días y 3 días no. Eso no es verdad. Punta Catalina ha llegado a suplir el 39% de la electricidad de este país. El 39% de la electricidad de este país lo ha suplido la central termoeléctrica Punta Catalina. En medio de la tormenta, Punta Catalina se mantuvo supliendo de forma estable electricidad a la República Dominicana. Entonces, no es justo y menos le pega a un ministro decir algo que no sea la verdad. No le pega a un ministro. Entonces el ministro Antonio Almonte no puede seguir diciendo ese tipo de falacias. Tiene que decir la verdad. Punta Catalina está supliendo electricidad. Hace unos días, Punta Catalina, la unidad número 2, 375 megavatios. Ahora, la unidad número 1, y eso me sorprendió, estaba en 310 megavatios. 310 megavatios. Y yo me pregunto, ¿y por qué está en 310 megavatios la unidad número 1? Ah, porque tiene 2 molinos fuera. ¿Y por qué tiene 2 molinos? Por una tontería. Una tontería que se puede reparar rápidamente. Entonces, aquí hay un problema. Ahí hay un problema de gestión. Entonces, yo les recomiendo que lo corrijan y que rápidamente pongan en marcha esos 2 molinos, porque tiene 4 molinos cada unidad y con 3 da la máxima carga. Pero si usted le saca un molino, entonces solamente puede dar 300, 310 megavatios como es lo que estaba antes. Entonces vamos a corregirle ese errorcito y vamos rápidamente a ponerlo en marcha a plena capacidad la central termoeléctrica Punta Catalina. Y vamos a suplir electricidad en beneficio de todo el pueblo dominicano. Con eso concluyo este segmento directamente dedicado al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, porque tengo la esperanza de que a partir de hoy ya él reconozca que no se pagó al consorcio constructor más de 800 millones de dólares, que lo que se pagó por encima de lo que se establece en el contrato EPC fue únicamente 395.5 millones de dólares. Y vuelvo y señalo, se desglosa el monto total a pagar en los 1945, el monto de 86.5 millones de dólares por concepto de ajuste por inflación, en los 27 millones de dólares por variaciones y en los 395.5 millones de dólares, que fue lo que se negoció en un proceso, una disputa de más de un año, dura, muy dura, entre el consorcio constructor y la Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales. Yo espero que a partir de esta explicación, Antonio Almonte
diga la verdad, porque ya él lo tiene. Él tiene un informe, que se atreva y publique ese informe que él recibió de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de lo que se ha pagado al consorcio constructor. Los reto a que lo publique. Los reto a que lo publique. Ese informe que recibió de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Vámonos a la pausa.